La lucha que se libera en este momento en todo el planeta tiene tres niveles: el nivel económico, el nivel político y el nivel ideológico. Pero en este momento las ideas llegan desde China, y los que viajan a socorrer a los demás son los chinos, rusos y cubanos. Véase lo que está pasando en Lombardía, donde invitaron expertos de China y se endurecieron las medidas para seguir el modelo chino. Desde el punto de vista del nivel ideológico, cada vez son más los pueblos que tratan de encontrar un camino propio para desarrollarse con independencia y autonomía a nivel planetario. Eso indica que se debe dar una lucha ideológica muy fuerte, y dentro de esta lucha ideológica un factor fundamental son los valores morales y espirituales, que en el caso de México está promoviendo de manera muy intensa el presidente de la República a través de un equipo que él designó para lograr de conformar una constitución moral para nuestra patria. Desde el punto de vista político, pues ya sabemos que cada vez más son los pueblos del planeta donde los pueblos deciden que ya no deben estar subordinados ni seguir las directrices de las grandes empresas transnacionales. Entonces Argentina recobró su camino en las últimas elecciones, México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en otros pueblos como Siria, a pesar de la presión tan fuerte de los grupos terroristas, está encontrando su camino, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista económico, que es el otro nivel de la lucha, queremos destacar que a nivel mundial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, después de que escribió su libro Economía Moral, pues ahí traza una forma, un camino que nada tiene que ver con el modelo neoliberal, digamos que es antípoda, es antagónico. Y en este terreno, pues lógicamente que hay elementos nuevos que en la historia de México ya se habían aplicado parte de ellos, sobre todo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas y en algunos gobiernos posteriores. Es decir, una mayor intervención del Estado en la economía, con la creación de empresas esencialmente de interés social, como es el caso de México, que es la creación de la empresa que va a llevar Internet a todo el país y que es una empresa estatal, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Está también, por ejemplo, el Banco del Bienestar, que va a ser un banco, digamos, muy importante a nivel mundial. Está también, por ejemplo, la administración del aeropuerto, que va a ser a través de un consejo de administración donde van a participar incluso los militares, que además con mucho entusiasmo están contribuyendo a la construcción de este gran aeropuerto en Santa Lucía. Y así podríamos mencionar tal vez el Tren Maya, el corredor industrial que se va a hacer a lo largo del Istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma nueva. Esto le podríamos llamar de manera clásica, técnicamente podríamos decir que es un capitalismo de Estado. Es decir, el sistema es capitalista, pero el Estado interviene cada vez más a favor de los intereses de los sectores populares. Por otro lado está todo el tema del precio de garantía para los productos agrícolas. Igualmente es una intervención del Estado para garantizar a los pequeños, medianos productores, sobre todo, pues un precio básico para evitar que se siga abandonando el campo y lograr paulatinamente nuestra autosuficiencia alimentaria. Por otro lado está también pues la gama enorme de programas sociales, de los cuales disfrutan aproximadamente 20 millones de mexicanos en este momento, desde el programa de adultos mayores hasta becas para todos los estudiantes de nivel medio superior, universidades, etcétera, etcétera. La creación de 100 universidades nuevas. Todo esto que he mencionado, que es poco con todo lo que está haciendo el gobierno que encabeza el presidente de la República, pues lógicamente que choca con el modelo neoliberal y viene detallado en el libro que él escribió, que se llama Economía Moral. Aparte de eso hay que resaltar también pues la relevancia económica que se le está dando a los pueblos originarios. O sea, el presidente dividió el país en varias regiones económicas y 68 de ellas es donde están ubicados los pueblos originarios de nuestro país. Esto nada tiene que ver con la política neoliberal. Bueno, esto permitió que aunque
se aumentó originalmente el salario mínimo en 16% y una segunda fase se aumentó el 20%, no hubiera pasado lo que teóricamente, o más bien cínicamente, preveían algunas teorías económicas de distinto signo neoliberal, que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Pues en México se aumentó el salario en proporciones relevantes como las que acabamos de mencionar y no hubo inflación. Tampoco hubo depreciación del peso por mucho tiempo. Ustedes saben, todo el mundo sabe, que la moneda mexicana, el peso mexicano, pues llegó a ocupar el primer lugar a nivel mundial por su solidez y su consistencia con respecto al dólar. Entonces estas políticas de orden económico han ayudado mucho a la situación en que vive hoy nuestro país. También es evidente para todos que como baja el precio del petróleo a nivel mundial, pues ahora en México está bajando el precio de la gasolina de manera relevante y significativa. Hemos visto, por ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, algunas gasolineras donde ayer el litro de gasolina magna estaba a menos de 15 pesos y en otros lugares de la República está a 12 pesos, a 11 pesos. En otros momentos de crisis, cuando gobernaba México presidentes neoliberales, podía bajar el precio del petróleo a nivel internacional, pero nunca bajaba la gasolina, al contrario, hasta incrementaba. Cuando pasaban crisis como estas, algunos países del mundo hoy mismo están solicitando créditos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, pero el gobierno mexicano, lo ha explicado el presidente de la República, tiene reservas millonarias para poderlas utilizar, en este caso de emergencia, sin endeudarnos, porque ese también era otro mecanismo que utilizaban las grandes empresas financieras, los grandes bancos, para someter o subordinar a los países que solicitan créditos y se los daban, pero bajo condiciones leoninas y además bajo condiciones que nos imponían para reorientar la economía según los intereses de ellos. Nada de eso ha pasado. Entonces, los grupos más recalcitrantes de derecha, algunos de ellos las calificadoras, pues ahora una de ellas se ha atrevido a plantear que el presidente de México pues casi la propaganda negra que hacían es un peligro para la nación, porque lo acusan de que sus políticas son irresponsables, pero como me enseñó un dirigente ferrocarrilero desde pequeño, cuando la derecha dice algo hay que entenderlo al revés. Si ellos dicen que el presidente de la República es irresponsable, hay que entenderlo como que es una persona muy responsable. Si dicen que va a darle al traste a la economía mexicana por las medidas que ha tomado, hay que entenderlo que va a ser al revés, que la economía mexicana y sobre todo en beneficio para los sectores populares va a ser como nunca lo ha sido o nunca lo fue en todos estos 36 años del periodo neoliberal. Entonces, otra vez esta guerra sucia, incluso de algunas calificadoras o de algunos organismos de derechos humanos a nivel internacional que tienen una actitud, como ya lo vimos, o sea, no es independiente, es una actitud subordinada, orientada por los grandes centros de poder económico a nivel internacional. Entonces, una salida para este problema que está viviendo a nivel planetario es la que precisamente está planteando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y esto no les gusta a algunos de los círculos de poder a nivel internacional. Por eso los ataques se vienen uno tras otro, pero reitero y concluyo, en el tema económico, nuestro país, con una forma propia de desarrollo que de manera sistemática y creativa ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va saliendo adelante y pues a las pruebas nos remitimos finalmente por los argumentos que ya dije y que en este momento el presidente de la República se ha preocupado de la economía popular y no ha tomado medidas extremas como le aconsejaban desde fuera para paralizar prácticamente nuestra economía. Como él se va guiando por datos técnicos científicos del sector salud o de los secretarios, subsecretarios de salud del gobierno federal, pues las actividades se han ido programando su paralización parcial, gradual y de acuerdo a un calendario que tiene una base científica y no se basa en los caprichos de las grandes transnacionales o de la mafia internacional que quiere implantar
el terror en el planeta para someter a todos los pueblos del mundo a los designios de ellos. Entonces, en el terreno económico, reitero, pueden otros países como los europeos prácticamente ir mal, cerraron sus fronteras, la situación está muy difícil en algunos de ellos, no solamente en Italia, pero México es otra cosa. Y el gobernante o el presidente de México es totalmente diferente, como él lo ha dicho, que se entienda claro, somos diferentes, dice él, y claramente que somos diferentes en todo, hasta en el tema de cómo abordar el coronavirus. Ahorita se están preparando, el subsecretario de Salud ya ha dicho las fases que vienen. En la mañana el presidente de la República planteó que pues, están preparando la infraestructura médica, hospitalaria, los elementos básicos como son los respiradores para las personas que puedan eventualmente estar contagiadas del coronavirus, etcétera, etcétera. Y en el terreno económico, reitero, a diferencia de los deseos negros de estas grandes calificadoras, México va saliendo adelante. No entra en su esquema neoliberal, porque ese esquema neoliberal nos engañó por mucho tiempo. Entonces los llamados especialistas, economistas, doctores en economía, que antepusieron más que el análisis científico objetivo, su orientación política e ideológica en contra de los pueblos, pues ahora se está viendo que sus teorías están viniendo abajo. Realmente nunca fueron ciertas, fueron para engañar y reorientar la economía del mundo según los intereses de una minoría.